Hola, bienvenido un día más a Hubertut, tu canal de tutoriales de electrónica. Yo soy Huber y hoy vamos a ver cómo se pueden simular elementos de la vida real, como puede ser una válvula de guillotina, en CX Programmer. Y sin más, empezamos. Lo primero que hemos hecho, como siempre, es abrir nuestro CX Programmer, pero en vez de empezar a crear ya el código, lo primero que voy a hacer es explicaros una serie de conceptos teóricos que tenemos que tener claros antes de programar nada. Para ello, tengo aquí este PDF que me he creado para este ejemplo, para este tutorial. Bueno, lo primero que quiero explicar es que vamos a utilizar una válvula de guillotina cuadrada. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que la sección de corte, esta de aquí, va a ser recta. Os podréis encontrar también por ahí válvulas de guillotina que tienen una sección circular. Esa sección circular, en vez de dejarnos aquí una sección de arco, como tenemos aquí, tendremos una sección de lúnula. Es otro tipo de sección que tiene unas ecuaciones matemáticas un poquito más complejas. Entonces, para empezar vamos a hacer esto y si queréis vosotros podéis desarrollar ya las fórmulas necesarias para calcular la sección de una lúnula. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es que a esta válvula le vamos a meter unas referencias. Una referencia mínima y una referencia máxima. Con la referencia mínima se cerrará la guillotina al máximo y con la referencia máxima se abrirá al máximo. Es decir, que pasará todo el fluido a través de la válvula. Bien, entonces la altura a la que se va a situar nuestra línea de corte, es decir, la línea superior de nuestra sección, estará a una altura h de abajo. ¿Y cómo calculamos esa altura h en función de la referencia? Bueno, pues tenemos dos conceptos que tenemos que tener claros. El primero, que cuando nosotros metamos la referencia mínima, nosotros tendremos la altura mínima, y esa altura mínima será aquí abajo. ¿Y qué valor será? Pues 0 milímetros. Muy bien. Y la segunda ecuación que vamos a necesitar es que cuando tengamos la referencia máxima, es decir, cuando se haya abierto del todo, tendremos la altura máxima. ¿Y qué distancia tendremos? Bueno, pues si esto era r, la altura máxima será 2r. Bien, despejando de aquí, sabemos que una altura h cualquiera, como puede ser esta, vendrá definida según esta ecuación, que será 2r por la referencia que nosotros le metamos menos la referencia mínima partido de la referencia máxima entre la referencia mínima. Si queréis, podemos hacer una comprobación, es decir, si yo ahora a la referencia que le estoy metiendo, supongo que le estoy metiendo la referencia máxima, en este paréntesis de aquí yo tendré referencia máxima menos referencia mínima partido de referencia máxima menos referencia mínima. Uno con otro se van y me queda que la altura es 2r, que es uno de los conceptos de los que yo partía. Ahora supongamos que yo le pongo que es referencia mínima. El valor mínimo. Bueno, pues si yo pongo referencia mínima aquí, referencia mínima menos referencia mínima me sale 0, por esto me sale 0 y entonces la altura sería 0, que es otro de los conceptos que yo había puesto en la fórmula. Entonces esta fórmula parece que funciona. Bueno, vamos un poquito más adelante y lo siguiente que tenemos que hablar es del caudal de una tubería. Bien, el caudal de una tubería no es ni más ni menos que el fluido que pasa por una sección dada en un tiempo dado. Es decir, si yo tengo una sección como esta, una sección cuadrada que corta de forma transversal a una tubería, se me formará una sección dentro, que es esta sección de aquí, y pasado un tiempo esa sección se habrá desplazado una distancia. Bueno, pues esa distancia no es ni más ni menos que desde el punto de vista matemático se puede tratar como que esta sección se está moviendo con una velocidad. Es decir, en vez de calcular el volumen que yo tengo aquí, lo puedo ver desde otro punto de vista como que es una sección que se mueve con una velocidad dada. Bien, esa velocidad será una velocidad vectorial, es decir, hay que tener en cuenta la dirección que está siguiendo, pero normalmente esa dirección es perpendicular a la sección que nosotros estamos tomando, y entonces el ángulo que forma entre lo que es la sección y la velocidad es el coseno de phi, que vale 1, y entonces se puede simular como que es esto de aquí. Digamos que el caudal máximo será igual al área por la velocidad máxima. Muy bien. Como estamos en una tubería, vamos a suponer que nuestra área será pi r cuadrado. Vale, vamos a seguir adelante. Lo siguiente que vamos a tener que calcular es nuestro ángulo phi, el ángulo que se forma en los puntos tangenciales de nuestro arco, para poder calcular la sección. Entonces, si no lo conocéis, tendremos que mirarlo en internet o por ahí, porque no me voy a poner a desarrollar todo esto, pero os tendréis que creer que el ángulo alfa, este que se forma aquí, viene en función de la altura h con esta relación. Es decir, tendremos que este ángulo es igual a 2 veces el arcoseno de 1 menos la altura h partido de r.
Bien, y una vez que ya sabemos la altura h y sabemos phi, podremos calcular la sección que tenemos ahora en verde. Esta sección que tenemos aquí en verde no es ni más ni menos que la resta de la sección de un sector circular, que es este de aquí, menos un triángulo, que es este otro de aquí. Eso expresado matemáticamente es esto de aquí. Este sería el sector circular menos lo que sería el triángulo. Y si nosotros simplificamos esto, nos queda que nuestro área, la sección que tenemos aquí abajo, será igual a r cuadrado partido de 2 por el ángulo menos el seno del ángulo. Muy bien. Una vez que ya conocemos todas estas fórmulas, nosotros ya estamos con la capacidad de crear un FB, que nosotros le llamaremos válvula de guillotina, y que tendrá una serie de entradas y una salida. ¿Qué entradas le vamos a poner? Bueno, le vamos a poner el caudal máximo, que lo necesitamos para saber qué velocidad lleva la sección, que vamos a suponer que en todo momento esta sección, o sea, esta velocidad va a ser constante. Para ello tenemos que presuponer una cosa, y es que la presión que vamos a tener a la entrada de la válvula es constante. Si no, esta velocidad no podría variar, pero vamos a suponer que es constante y entonces tendríamos una velocidad constante en función del caudal máximo que tengamos. Muy bien. Lo siguiente que tendríamos que tener en cuenta sería nuestro radio. Las unidades que tendremos que tener en cuenta para nuestro radio tienen que ser las mismas que las unidades que tiene nuestro caudal. Las mismas me refiero, por ejemplo, si este van a ser milímetros, este de aquí tendrían que ser milímetros cúbicos hora. Si yo pongo aquí metros cúbicos, esto de aquí también lo tendré que traducir a metros, porque si no, no nos van a salir las ecuaciones. Y nuestro caudal de salida, obviamente, tendrá las mismas unidades que tenía nuestro caudal máximo. Vale. Luego, aparte, le vamos a pedir una referencia, es decir, qué porcentaje queremos que se abra o se cierre en nuestra válvula. Y luego tenemos otros dos valores que podríamos haberlos omitido si nosotros siempre utilizamos el mismo tipo de válvula y tenemos unas referencias fijas. Es decir, imaginemos que nuestra válvula está utilizando siempre referencias de 4 a 20 miliamperios. Entonces yo podría poner aquí un 4, aquí podría poner un 20, olvidarme de estas dos patillas, sustituirlo en la ecuación que teníamos antes en la referencia, estas de aquí, y me queda una ecuación mucho más sencilla. Pero si yo lo hago de esta manera, lo que estoy haciendo es que es mucho más versátil este FB, porque ya no me veo obligado a que sea siempre de 4 a 20 miliamperios. Podría utilizar referencias de más menos 10, por ejemplo, o de 0 a 10, o de 0 a 5, o incluso, como voy a utilizar yo, las referencias que utiliza Onron, que cuenta lo que son puntos. Es decir, por ejemplo, puede ir de 0 a 4000 o de 0 a 8000 cuando estamos hablando de referencias analógicas. Muy bien, y una vez que ya hemos visto todos los conceptos teóricos, vamos a irnos al CX Programmer. Abrimos un nuevo proyecto y le vamos a llamar válvula. Bien, le vamos a añadir un comentario. Y le damos a aceptar. Bien, como hemos dicho, le teníamos que añadir un bloque de función, que es lo que queríamos hacer. Vamos a pinchar aquí con bloque derecho y de las dos formas que podemos hacernos nos vamos a decantar por el texto estructurado, que es mucho más sencillo para este tipo de ejemplos. Le vamos a dar un nombre y le vamos a llamar válvula guillotina. Y le voy a dar un comentario que va a ser simulación . Muy bien. Vale, pues una vez que tenemos hecho esto, pinchamos dos veces para entrar en él. Y aquí se abre en la zona donde tendremos que escribir nuestro código y la zona para nuestras variables. Bien, para ahorrar un poco de tiempo, he ido a Excel y he creado todas las variables que necesitamos. Bien, si os acordáis de nuestro PDF, lo que nos estaba diciendo es que tendríamos que tener una serie de entradas y una serie de salidas. Las entradas son estas de aquí y las he plasmado de esta manera. Vamos a necesitar un caudal máximo, que en este caso le he llamado Qmax, y que va a ser real. Vamos a necesitar un radio, que va a tener las unidades, como hemos dicho, parecidas a las que tiene el Qmax, es decir, si los dos son milímetros o los dos son metros, pero no pueden estar mezcladas. Luego necesitaremos también una referencia, la referencia que le vamos a meter a nuestra válvula, y luego tendremos una referencia máxima y una referencia mínima. O sea que todo esto tienen que ser entradas. Luego tendremos un caudal de salida, que esta será una salida,
y que, como podéis ver, es uint, igual que la referencia, que también es uint. ¿Por qué pongo esto así? Bueno, pues porque tengo por ahí creado una pantalla en CX Designer donde voy a simular esta válvula de guillotina y necesito que sean de tipo uint, porque normalmente las estoy utilizando para representar entradas y salidas analógicas. Entonces me es más fácil hacer una conversión aquí dentro del bloque de un uint a un real y luego tratarlo dentro. Vale. Y luego tenemos una serie de variables que serán variables internas, como van a ser el área, pi, la velocidad, la altura, el ángulo, la sección, y luego otras dos variables que será la referencia real, que no es ni más ni menos que una referencia que vamos a utilizar de convertir el uint en real, y lo mismo al revés, de un q real que lo utilizaré para convertirlo al q de salida de formato uint. Muy bien, una vez que hemos hecho, os he explicado esto, lo primero que voy a hacer es seleccionar todas nuestras entradas con control C, me vengo aquí y las pego en las entradas. Pincho control V y así ya tengo todas nuestras entradas con nuestros comentarios y con sus valores por defecto. El siguiente será una salida, vengo aquí y pincho en esto y me pego mi salida. Control copy, control V y ahí tengo mi salida. Y luego tendré unas variables internas que las necesitaré para el desarrollo de nuestras fórmulas. Control C, control V. Y ahí tengo todas nuestras variables internas. Muy bien. Vale, para ahorrar un poco de tiempo, lo que he hecho ha sido venirme aquí e ir añadiéndole una serie de comentarios, porque me gusta siempre comentar nuestras instrucciones y de esta forma queda mucho más ordenado. Entonces, vengo aquí, hago control C, vengo aquí y hago control V. Bien, lo primero que vamos a hacer es convertir nuestra variable uint en real. Nuestra variable real hemos dicho que era r real. Entonces aquí tengo nuestra referencia real. ¿Y cómo la voy a conseguir? Bueno, pues lo que vamos a hacer es convertir de uint a real. Y aquí tenemos la instrucción que nos convierte un uint en real. ¿Y cuál va a ser el elemento que queremos convertir en real? Bueno, pues nuestra referencia. Nuestra referencia, que era una referencia, que una patilla de entrada. Pinchamos aquí y ya tenemos nuestra primera línea de código escrita. Volvemos otra vez aquí y voy a hacer una copia de otro comentario. Pincho aquí y lo pego. Vamos a hacer ahora el cálculo del área de una sección de una tubería. Como hemos dicho que se supone que es una tubería circular, nuestro área será igual ¿a qué? Pues será igual a pi, que no es ni más ni menos que un elemento que hemos añadido aquí como una variable interna y que le hemos dado un valor de 3,1416, por el radio, este radio de aquí, por el radio. Muy bien, pinchamos aquí, damos dos veces y vamos a hacer lo mismo que antes. Venimos aquí, cogemos el siguiente comentario, control C, vengo aquí, control V y vamos a hacer ahora la siguiente línea de código. Cálculo de la velocidad máxima. Bueno, pues la velocidad máxima será velocidad igual al caudal máximo, que es una patilla de entrada, acordaros, entre el área que acabamos de calcular, este área de aquí. Muy bien, le doy dos intros y vuelvo a hacer la siguiente línea de código. Vengo aquí, copio otro elemento, vengo aquí, control V, y ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de la altura de la compuerta en función de la referencia. Si no os acordáis muy bien de qué estábamos hablando, estamos ahora mismo, hemos hecho ya el cálculo del área, el cálculo del caudal y ahora vamos a hacer el cálculo de la altura, esta de aquí, que no era ni más ni menos que 2 por pi, o sea 2 por r, por la referencia menos la referencia mínima partida de la referencia máxima entre la referencia mínima. Bueno, pues vamos a seguir con ello. Venimos aquí, pinchamos aquí y ahora vamos a empezar a escribir nuestro código. Lo siguiente que teníamos que poner es que la altura, que es este elemento de aquí, será igual a 2, pero como estamos con números reales, tenemos que ponerle siempre un punto 0 por el radio por
la referencia. ¿Pero qué referencia? La referencia real, la que hemos convertido aquí arriba. Entonces ponemos R real menos R, la referencia mínima, hemos dicho. Y luego entre la referencia máxima menos la referencia mínima. Y con esto ya hemos hecho la siguiente línea de código. Vamos otra vez aquí y vamos a copiar el siguiente comentario. Vengo aquí, pincho aquí, control V y ahora tenemos que calcular nuestro ángulo. Bueno, si os acordáis, el ángulo era el siguiente elemento que teníamos que calcular, que era este de aquí. Y en función de nuestra altura. Ya tenemos la altura calculada, ahora tenemos que calcular nuestro ángulo. ¿Vale? Vamos a venir aquí y escribimos ángulo, que también es una variable interna, por eso la tenemos aquí. Va a ser igual a ¿qué? Bueno, pues tenía que ser igual a 2.0. ¿Por qué punto 0? Porque estamos con reales. Por el arco coseno, que se escribe como acos. ¿De qué? De 1, pero como estamos con reales es 1.0, menos la altura entre el radio. Bien, y con esto ya hemos hecho el siguiente cálculo. Vamos otra vez al Excel, copiamos la siguiente línea, copy, control V, y aquí tenemos lo siguiente que tenemos que calcular, que sería el cálculo de la sección en función del ángulo. Vale, pues nuestra sección, si os acordáis, la tenemos también en la misma diapositiva, es el ángulo o sea, la sección circular esta menos nuestro triángulo, y se representaba por esto de aquí, r cuadrado partido de 2 por el ángulo menos el seno del ángulo. Muy bien, pues vamos a escribirlo. Venimos aquí, pinchamos aquí y vamos a escribir lo que sería nuestra sección. Aquí tenemos nuestra sección, que también recordemos que es una variable interna, y vamos a poner que es igual al radio por el radio por el ángulo menos el seno de el ángulo partido de 2, pero como estamos en real, 2.0. Muy bien, ya casi hemos terminado, y lo siguiente que tenemos que hacer es venir aquí y copiar el cálculo de nuestro caudal. Bien, como hemos dicho, ya sabemos qué sección tenemos, entonces a nuestra sección la multiplicamos por la velocidad y tendremos nuestro caudal. Entonces venimos aquí, hacemos control V y vamos a calcular nuestro caudal. Vale, pues entonces nuestro caudal será Q real, el caudal real que luego convertiremos a wind, será igual a nuestra sección por la velocidad. Muy bien. Y ahora, como hemos dicho antes, solo nos faltaría convertirlo otra vez a wind. Para eso vengo aquí, voy a copiar el último comentario, que es este de aquí, control C, pincho aquí, control V, y añadimos una línea más que va a ser que el Q de salida, que va a ser de tipo wind, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues al valor que teníamos aquí calculado, pero convertido en wind. Para eso tenemos que poner de real to wind. Muy bien. ¿Y de qué va a ser? Bueno, pues va a ser del valor de aquí arriba, el Q real. Y con esto ya tendríamos nuestra función. Vamos a comprobarlo compilándolo, a ver si tenemos algún tipo de error. Y nos dice que tenemos un error en la línea 17. Vamos a la línea 17, nos dice que nos falta algo. Vale, lo que nos falta aquí no es ni más ni menos que otro paréntesis. Tenemos 1 y 2 paréntesis abriendo y solo tenemos un paréntesis cerrando. Entonces, cuando le ponga el segundo paréntesis, esto ya debería de estar. Vamos a dar a compilar. Y ahora sí, nos dice que tenemos 0 errores. Muy bien.
Vamos a cerrar esto y ahora vamos a venir aquí y vamos a añadir en nuestra sección nuestro elemento. Para eso le vamos a poner aquí un siempre on. Aceptar. Y ahora con este elemento de aquí arriba le podemos añadir nuestra válvula de guillotina, que le vamos a llamar válvula. Muy bien, le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra válvula de guillotina, tal y como nos lo pedía nuestro ejercicio. Exactamente igual que aquí. Muy bien, ahora lo único que tenemos que hacer es empezarle a dar valores. Bueno, pues para eso cojo esta patilla de aquí y le doy algún valor. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que voy a meterle un caudal máximo de 8000 milímetros cúbicos por hora. Entonces le voy a poner así con el símbolo más porque es un real. Le digo que aceptar. El siguiente va a ser el radio y vamos a decirle que van a ser 150 milímetros. Y le damos Enter. Luego, lo siguiente que necesitaremos será nuestra referencia, que en este caso le vamos a poner que va a ser el área CIO 400. Entonces vamos a poner aquí 400. Aceptar. Aceptar. Y aquí le voy a poner 4000 puntos, que es el valor máximo que puede tener una salida analógica. Bueno, puede tener 4000 o 8000, dependiendo de la serie. Pero en este caso vamos a suponer que tenemos una de 4000. Entonces le pongo 4000.0. Vale, y ahora me faltaría lo mismo con el mínimo. En el mínimo le voy a poner un 0. Vale, y ahora me faltaría el caudal de salida. El caudal de salida lo voy a poner en la CIO 500. Muy bien, le damos a aceptar. Y con esto, en principio, ya estaría. Vale. Lo siguiente que tenemos que hacer es simularlo. Para simularlo tengo abierto un simulador que está hecho en el CX Designer. Y es este de aquí abajo. Vamos a abrir el CX Designer. Bien, tiene esta pinta. Como veis, este ya lo tenía creado y os dejaré un enlace por aquí arriba donde podréis ver cómo he fabricado esta pantalla. Esta pantalla consta de dos elementos. Una pantalla donde estará el gráfico y luego tendremos otra pantalla donde tendremos los settings, donde tendremos que darle un valor máximo y un valor mínimo a cada una de las gráficas. Es decir, vamos a tener una señal de entrada y una señal de salida. Y voy a graficar cómo se comporta la salida en función de la entrada. Pero para eso le tendremos que darle un escalado mínimo y máximo. Y lo mismo al gráfico. Entonces, estos settings los voy a tener que tener en cuenta en nuestro programa de CX Programmer. Y como podéis ver, las entradas que estoy utilizando es la 400 y la salida que estoy utilizando es la 500. Y estos valores de aquí dentro, como os había dicho, eran UINT. Para no tener que estar cambiando constantemente el valor de aquí dentro, lo que hago es una conversión dentro del CX Programmer. Pero perfectamente podía haber programado estos visores como reales y trabajar con ellos como reales y no tener que hacer las conversiones dentro del CX Programmer. Vale, vamos a venir aquí otra vez y lo que vamos a hacer ahora es añadir nuestros settings. Para eso voy a pinchar aquí, voy a añadir una nueva sección que se va a llamar Settings. Y le voy a poner aquí, que son los settings de las escalas de la gráfica. Muy bien, con eso ya lo tengo hecho. Lo voy a poner arriba porque se va a hacer antes. Pinchamos aquí en Settings y lo primero que voy a hacer es meterle un comentario. Este van a ser los settings de la señal de entrada. Vale, me lo copio. Le digo que aceptar y ahora vengo aquí y le voy a añadir que en el primer ciclo, First Cycle, aquí lo tenemos, le decimos que aceptar. Vamos a mover un elemento, en este caso vamos a hacer un move, ¿de qué? Pues vamos a mover un 0, ¿y a dónde? Pues al 401, que es el valor mínimo de la escala de nuestra entrada. Además, quiero añadirle otro elemento, voy a hacer otro move, que va a ser un 4000, ¿y a cuál? Pues va a ser al 402.
Bien, lo siguiente que voy a hacer es añadir otro segmento donde voy a decir que es la salida. Le digo que aceptar y vamos a hacer algo muy parecido a lo que tenemos ya. Le vamos a decir solamente que en el primer ciclo, first cycle, aceptar, queremos mover y que vamos a mover otro 0 y a dónde lo vamos a mover al 501. Y de igual manera le vamos a decir, pero en esta ocasión es un número más alto, vamos a hacer un move de un 8000 a nuestra salida, que va a ser la 502. Vale, y con esto nosotros lo que hemos hecho ya es hacer el mínimo y el máximo de las escalas de las líneas que vamos a representar. Pero me falta también la escala del gráfico. Entonces voy a coger y voy a entrar aquí. Voy otra vez a poner esto y esta vez es del gráfico. Le digo que aceptar y vuelvo a hacer algo parecido a lo que teníamos. Pincho aquí y pongo first cycle. Le digo que aceptar, vuelvo a poner aquí un move y que vamos a mover otra vez un 0, pero esta vez al 601. Y luego le tengo que mover otro elemento que va a ser también un 800, o sea, un 8000. Al 602. Vale, y con esto ya lo tenemos. Bueno, pues en principio ya se podría simular. Vamos a comprobarlo, vamos a venir aquí. Vamos a darle a la simulación, pinchamos aquí. Empieza a simular. Parece que está todo bien, solo tenemos una advertencia, pero no tenemos errores. Vamos a cerrar esto. Y en principio voy a echar esto un poquito para aquí. Y vamos a llamar a nuestro CX Designer. Para eso pinchamos en este icono que tenemos aquí al lado del simulador. Pincho aquí, le digo que sí, que abra el proyecto que ya tenemos por ahí. Y aquí está nuestra pantalla. En principio, si va todo bien, los settings han tenido que cargar, eso es, los valores que les hemos añadido. Hemos dicho que a la entrada tendremos un máximo de 4000 y un mínimo de 0. Y a la salida tendremos un máximo de 8000 y un mínimo de 0. Así como el gráfico que está en la otra pantalla tendrá una altura máxima de 8000 y un mínimo de 0. Muy bien. Bueno, pues vamos a comprobar si está haciendo el gráfico. Vamos a empezar a darle valores. Y aquí vemos cómo ha subido hasta 70 y estamos teniendo una salida de 31. Vamos a subirlo con valores un poco más altos. Y no sé si se aprecia muy bien, voy a hacer un zoom. Aquí se ve cómo empezamos a tener las dos líneas. Voy a seguir dándole valores. El tiempo de respuesta es un poco lento debido a que tenemos la simulación de nuestra HMI, tenemos la simulación de nuestro PLC y luego encima estoy grabando el vídeo, así que no me da para todo el PC. Bueno, pero podemos ver cómo sigue simulando perfectamente. Le voy a dar valores más altos. Y aquí vemos cómo sigue comportándose bien. Bueno, vamos a comprobar si está haciendo como debería de hacer. Es decir, vamos a comprobar los límites que sabemos que tienen que ser. Si yo le doy un 400, o sea, 4000 a la entrada, tendré que tener un 8000 a la salida, es decir, nuestro caudal máximo. Vamos a darle un 4000, para eso voy a darle aquí 3 veces. Ahora voy a darle aquí 7. Bien, y ya tengo 4000, 8000. Bien. Y lo siguiente que voy a hacer es comprobar otro punto, el punto intermedio. Es decir, si vamos otra vez al gráfico que teníamos aquí, cuando yo esté en la mitad, tendré tanta sección por arriba como por abajo. Es decir, que cuando yo tenga la altura mínima, o sea, media, tendré la mitad del caudal, porque habré cerrado justo la mitad de lo máximo que puede pasar. Muy bien, vamos a comprobarlo. Eso significa que si yo le meto un 2000 aquí,
tendré que tener un 4000 aquí. Y efectivamente tenemos un 4000, por lo que parece que está representándolo bastante bien. Bueno, y esto es una forma de representar un elemento físico, en este caso una válvula de guillotina, en el mundo real, pero pasado al CX Programmer. Espero que os haya gustado el vídeo y os veo en la siguiente. ¡Hasta luego!